Buenas tardes a todos. Vamos a corregir el examen de lengua de 2014-2015. Bien, este examen empezamos siempre, bueno, yo siempre empiezo por los verbos. En este caso, las tres primeras formas verbales son del pretérito perfecto simple, las tres. Y puede causar confusión. A lo mejor alguien piensa, oye, esto no puede ser que sean los tres iguales, ¿no? Bueno, pues vamos a pensar que lo ponen a propósito, como para un poco para ponernos a prueba, ¿no? Pero sí, efectivamente son los tres del pretérito perfecto simple. ¿De acuerdo? Sin ningún tipo de problema. Tenemos luego dibujando, que es una forma no personal, concretamente un gerundio. Acordaros que las formas no personales son infinitivo, gerundio y participio, y que algunas veces, raras veces, han salido formas no personales compuestas. Que eso es muy raro, pero que también alguna vez ha salido. Por ejemplo, haber dibujado, habiendo dibujado y habido dibujado. Serían las formas compuestas de esas formas no personales. Pero bueno, aquí tenemos un gerundio normal y corriente, un gerundio simple, por decirlo de alguna manera. Hablaríamos, acordaros de la terminación ría, este sería el condicional simple. Si queréis repasar un poquito, el condicional compuesto pues sería esta misma terminación, pero en el verbo haber, que pondremos delante. Habríamos hablado. Sería el condicional compuesto. Y escribían, la terminación ia, ahí tenemos el pretérito imperfecto. Vamos con la morfología. Este examen, la parte de morfología, yo creo que es de las más feas que han caído. Hay algunas trampas ahí un poco puñeteras. Bueno, la primera es prehistoria, que yo creo que no habréis tenido ningún tipo de problema. Yo cojo prehistoria y de prehistoria puedo decir historia, por lo tanto aquí tengo un prefijo claramente, y nos puede causar un poco de confusión esta A, porque esa A no es de género, ¿de acuerdo? No existe historio. Yo puedo decir histórico, historieta, está claro que esta A es una vocal sufijo, ¿ok? También es una conjunción. Bueno, conjunción o adverbio es una palabra muy confusa. Yo ya la he buscado en las RAE. Si la buscáis veréis que dice que es adverbio. En muchos manuales también dice que es conjunción. En definitiva, tanto si es una como la otra, es una palabra simple. Debemos analizarla así, como palabra simple. Todo un solo lesema, ¿de acuerdo? Porque estas palabras básicamente no aportan significado, son pegamentos. Tienen vamos a decir, cierto significado, pero las analizamos como un solo conjunto. ¿De acuerdo? Es como si yo tuviera que analizar la palabra pero, o porque, o aunque. Esas palabras constituyen un solo lesema, ¿vale? No se analizan. Alguien puede haber tenido la tentación de separar aquí y decir tan y bien. Palabra compuesta. Bueno, yo creo que eso es arriesgado, A lo mejor en origen es así, no te digo yo que no. Pero yo para el examen, desde luego, lo pondría de esta manera. Me parece que es lo más razonable y lo más lógico. ¿Vale? En profe también tenemos una pequeña trampa. Profe viene obviamente de profesor, ¿no? Si nosotros analizáramos la palabra profesor, imaginaros que hiciéramos la palabra profesor. Yo puedo decir profesor, profesora, profesorado. Está claro que todo esto es un lesema. Por tanto, si yo corto el lesema, lo que sigo teniendo es un lesema, ¿ok? Por tanto, profe es una palabra simple, porque viene de profesor, pero cuidado, en forma de apócope, porque la hemos acortado. Revisaros, creo recordar que era en el tema 2, donde teníamos los tipos de palabras según su formación. Tenemos la palabra simple, tenemos la palabra simple, la palabra derivada, palabras compuestas, palabra parasintética, que eran, decimos, los 4 tipos principales, y luego habían otros tipos, que era el apócope, los acrónimos o siglas y las interjecciones, ¿vale? Que eran, bueno, otro tipo de palabras secundarias. En este caso tenemos una palabra simple, pero que al mismo tiempo la hemos acortado. ¿De acuerdo? Es como decir bici o decir moto en vez de motocicleta. Esos son apócopes, son palabras que hemos recortado. Tenedlo en cuenta, ¿vale? Si no os acordabais, pues bueno, repasar un poquito en el tema 2.
Con delante pasa un poco como con también. Delante, alguien puede pensar que esto es del y ante. Pues bueno, pues podría ser, no te digo yo que no, ¿no? Pero nosotros no estamos estudiando etimología de la palabra, ni somos filólogos, ¿vale? Nadie os va a exigir eso. Nosotros lo analizamos como un conjunto. ¿Por qué? Porque esto es un adverbio. Un adverbio claramente es de lugar y los adverbios son un paquete, ¿vale? Novedad viene de nuevo. Aquí tenemos una modificación en el lesema, ¿eh? Pero la V se repite. Entre nuevo y novedad, el lesema es nov. ¿Eh? Por ejemplo, novicio o novicia. ¿Eh? Bien, y edad es un sufijo que si lo buscáis pues en vuestro listado lo encontraréis. Es muy común, se repite mucho. Por tanto, esto es una palabra derivada. Y con cronológica también puede haber un poco de confusión, porque crono puede parecer un prefijo. ¿Eh? Puede parecer un prefijo, pero yo entiendo que no. Si lo buscáis, yo lo estaba buscando también en la RAE, tanto crono como lógico, dice que son elementos compositivos, no especifica. No dice si es un lesema, si es un prefijo, un sufijo, lo que sea. Bueno, ¿la clave cuál es? La clave es aplicar los criterios que hemos estado estudiando. ¿Cuándo considero yo que un elemento morfológico es un lesema? Pues este elemento es un lexema cuando yo puedo construir una familia de palabras. Yo de crono, que significa tiempo, yo puedo decir cronómetro, cronológico, cronograma, acrónimo, yo puedo decir muchas palabras relacionadas. Perdón, acrónimo no sería, porque tenemos la I. Cronometrar, yo puedo hacer una familia de palabras con crono y puedo hacer una familia de palabras con lógica. Lógica significa conocimiento, o materia. Lógico y lógico, lógicamente. En fin, yo entiendo que aquí hay dos lesemas. Crono que indica tiempo y lógico que significa estudio, conocimiento o materia. Por tanto, aquí tendríamos una palabra compuesta, ¿de acuerdo? Una palabra compuesta. Bueno, ya os digo, este era un poquito más difícil y bueno, pues es posible que tengamos aquí pues algunas discrepancias, algunos errores, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar que sean los mínimos y compensarlo un poquito con esta parte de aquí que seguramente la tenéis estupenda. Bien, vamos con el ejercicio 2. El ejercicio 2 me gustaría que le prestarais mucha atención porque en este caso yo he decidido explicar el 2A. En el 2B nos pedían si el texto era objetivo o subjetivo. El texto, como podéis observar, está firmado, por lo tanto es un texto subjetivo. La autora se responsabiliza, de todo lo que se dice en el texto. Y además, me tocó impartir, está hablando en primera persona, si lo leéis veréis que es claramente subjetivo, aunque aporta mucha información. ¿Qué ocurre? Bueno, porque yo en este caso he decidido explicar la primera pregunta sobre qué tipo de texto nos encontramos, ¿vale? Porque ya hemos dicho muchas veces lo de objetivo y subjetivo, pero estamos acostumbrados a encontrarnos siempre con un artículo de opinión. Y en este caso no se trata de un artículo de opinión, se trata de un texto narrativo, ¿de acuerdo? Una narración. Por lo tanto, vamos a intentar explicarla simplemente para que tengáis otra perspectiva y podamos enriquecer un poquito este ejercicio que yo creo que ya lo lleváis bastante bien. Si yo me decantara entonces por explicar el tipo de texto, diríamos que se trata de un texto narrativo. Podría ser perfectamente un diario. Ya los diarios casi han desaparecido, ¿no? Porque ahora usamos los blogs en internet. Pero un diario es un texto en el que la persona cuenta sus propias experiencias, ¿vale? Se trata de un texto escrito o realizado en primera persona donde la autora relata sus propias vivencias, carácter subjetivo, lógicamente. Si alguien ha decidido explicar esto, pues nada, lo explica. Nos encontramos un texto de carácter subjetivo, ya que la autora manifiesta en primera persona pues su vivencia y experiencia como docente. Podemos identificar algunos rasgos lingüísticos que así lo demuestran. Yo los primeros rasgos lingüísticos que os pongo aquí son los que demuestran que el texto es narrativo. ¿Dónde está? Aquí, narrativo. ¿Vale? Que si alguien esto no lo recuerda, pues que se vaya a repasar los temas que vimos al principio de curso, donde vimos los tipos de texto. No sé si os acordaréis. Y yo puedo identificar que un texto es narrativo porque encontramos una serie de elementos. Esos elementos son el narrador, los personajes, la trama y el contexto.
En todos los textos narrativos aparecen esos 4 elementos y tenemos que ser capaces de identificarlos. ¿De acuerdo? Si yo en mi examen hubiese dado esta explicación, pues yo puedo terminar aquí. Perfectamente hubiera terminado aquí mi respuesta. ¿Ok? Si alguien ha defendido que el texto es subjetivo, pues entonces podemos añadir lo que viene aquí. Existen una serie de rasgos que indican subjetividad. Esos rasgos lingüísticos son pues el uso de la primera persona. Fijaros todos los ejemplos que hay. Me tocó impartir, mi primera clase, les expliqué, mis temores y miedos, yo respondí. Estamos hablando en primera persona. Adjetivos valorativos como rapidísimo, importante o pequeñísima. Algunos recursos literarios como la metáfora, cuando habla del salchichón partido en rodajas, no se está refiriendo a un salchichón de verdad, ¿no? Se está refiriendo a ese eje cronológico que había dibujado en la pizarra. Está haciendo una metáfora o una comparación. Y algunas expresiones personales, como por ejemplo profe, que es un coloquialismo. Bien, espero que os sirva. Este ejercicio creo que está bastante completo. Quizás esto en el examen no lo haríamos así, porque yo aquí de alguna manera he respondido a las 2 preguntas. Lo que quería era que tuvieseis una visión más o menos completa, ¿vale? Esta primera parte para los que defendamos el texto narrativo, que os sirva un poco de recordatorio, y esta otra parte de aquí abajo para los que defiendan el texto subjetivo, que ya estamos más o menos acostumbrados a hacerlo, ¿ok? Y por último, nos vamos al análisis sintáctico. En este análisis sintáctico pues tenemos una oración yo creo que bastante sencilla, de las más sencillas que han caído nunca. Solamente tenemos 2 verbos y aquí tenemos un nexo, conjunción, está claro que este es el verbo principal. Hay una persona que dice todo esto. Esa persona lo dice. Por tanto, esto es un complemento directo. Ya tenemos la estructura principal. Tenemos un sujeto, un predicado con su complemento directo. En el complemento directo me encuentro un nexo y un verbo. Por tanto, esto es una proposición subordinada sustantiva. Y en esa proposición tengo que buscar siempre un sujeto y un predicado. Me voy al verbo y le pregunto al verbo: ¿quién o qué parecía esto? Pues aquello parecía un salchichón en rodajas. Este es el sujeto. Este sujeto parece todo esto. Verbo copulativo, por tanto, atributo. Un salchichón partido en rodajas, atributo. Síntoma nominal con sus elementos. Aquí los puntos los tenemos en el atributo, en el complemento directo y en la estructura principal, ¿vale? Teniendo esos elementos, sujeto y predicado, esta subordinada bien identificada, sujeto y predicado y este atributo bien identificado, ya tenemos todos los puntos, ¿vale? Aquí os he hecho la descripción, que bueno, que en otros casos pues se me ha pasado a hacerosla, pero en este caso pues tenéis un ejemplo para que quien tenga tiempo y se vea con ganas de intentarlo, pues ahí lo tiene. Chicos, espero que os sirva. A los que, bueno, me habéis mandado algunos comentarios en estos días, tengo acumulado un poco de trabajo y enseguida os iré dando respuestas individualmente, ¿vale? Un abrazo a todos, hasta ahora.